El neoliberalismo es un sistema económico, político económico, que podríamos decir que es la fase superior, la fase más depredadora del capitalismo, ¿sí? Como parte de ese sistema económico, el neoliberalismo lo que hace es llevar al extremo los principios de la explotación capitalista, y sus principios se basan en darle mayor cobertura al mercado libre, al libre mercado, a no poner ningún tipo de límites a esto, a tratar de reducir en todo lo que se pueda o desaparecer lo que se conoció como el estado de benefactor, ¿sí? Es decir, el Estado como una representación del poder. Bueno, y de acuerdo a lo que nos acabas de decir, ¿cómo ha afectado en la educación el tema del neoliberalismo? Bueno, obviamente lo que no acabé de decirles en la parte que les estaba mencionando, no es solo que el Estado ya no dé el conjunto de satisfactores al pueblo, sino también es una fase del capitalismo donde se promueve mucho el valor del dinero, el comercio, el individualismo, la competitividad, y un conjunto de valores basados en el individualismo. Todo eso. Ahora, voy a la parte de la pregunta. El neoliberalismo, que más o menos surge, o sea, decía que es como que es la fase más depredadora, más aguda del capitalismo. No es que sea diferente al capitalismo, es que es un capitalismo feroz. Es un capitalismo que juega en favor de los grandes capitales, y obviamente eso tiene repercusiones en la educación, porque empieza a verse la educación como una inversión. O sea, lo que hay que hacer con la educación es ya no darle tantos recursos, que la educación no sea en un sentido estricto pública, gratuita, sino hay que meterla al sistema de competitividad, y entonces hay que ir diferenciando la labor, por ejemplo, de los educadores, dándole más al que demuestre que hace más y menos al que demuestre menos. Y de ahí surge entonces, o sea, en la escuela pública, obviamente, el neoliberalismo lo que impulsa es lo que se llama el pago por méritos, uno, el ir reduciendo presupuestos a la educación pública, y hay varios modelos que impulsan el neoliberalismo. En Estados Unidos ha impulsado, en Chile ha impulsado ese tipo de escuelas que son como públicas, otras que son como semipúblicas porque hay inversión privada, y otras que son totalmente privadas. Y lo que empieza a aparecer cada vez más fuerte es la necesidad de evaluar, pero no una evaluación en términos cualitativos, sino es una evaluación en términos cuantitativos que determina en muchos casos como ya está establecido ahora, el ingreso, la promoción, la permanencia de los maestros. Por último, ¿qué postura tiene usted acerca de la educación neoliberal? Por supuesto, y con lo que acabo de decir, está claro, soy enemigo del modelo neoliberal, no solo en educación, sino en general, porque niega los valores de la humanidad, y para el neoliberalismo los valores son el dinero y el dinero, ¿sí? Entonces soy totalmente contrario, enemigo del neoliberalismo. Defiendo la educación pública, la educación gratuita, la educación laica, que es una conquista del pueblo mexicano, y que no defenderla significa estar pensando en una educación
que va a llevar a que el que tiene dinero puede educar a sus hijos, quien no va a recibir, no va a dejar de haber escuela, no va a dejar de haber educación, pero va a ser una educación, ahora sí que, de educación para los pobres y sin ningún recurso.